Muy buenos días, amigos de Portal TV Castilla Vive. En esta ocasión estamos visitando a Roger Santibáñez, a nuestro amigo peruano, aquí en el pueblo de Collingstown, en Nueva Jersey, los Estados Unidos, para conversar algo de interés, de mucho interés para nuestra audiencia. Roger, muy buenos días una vez más, por darnos la ocasión y tu tiempo para esta conversación. Gracias, Freddy, muchas gracias. Bienvenido a nuestra casa. Bueno, Roger, ¿podrías comenzar diciéndonos acerca de tu profesión, tu trabajo aquí, tu familia, cuándo viniste a los Estados Unidos, a qué te dedicas? Algo de eso podrías mencionarnos. Encantado. Yo nací en el Perú, en la costa norte, en la ciudad de Piura. Estudié con los jesuitas en mi ciudad natal. Después pasé a Lima, donde estudié en San Marcos literatura, donde al mismo tiempo comenzó mi actividad literaria, publicando revistas de poesía básicamente, porque me focalicé en la poesía, y empezando a escribir y a publicar mis libros de poemas. Después que salí de la universidad me dediqué a trabajar como periodista en la ciudad de Lima, en diversos medios escritos. Trabajé como periodista cultural en algunas revistas como en la desaparecida Oiga. Colaboré en distintos periódicos también de la capital, como La República, por ejemplo. Después en El Peruano también. Finalmente, hacia el año 2000, decidí cambiar de vida, decidí salir del país, buscar otro tipo de experiencias, y entonces decidí aplicar a algunas universidades en los Estados Unidos. En una de estas aplicaciones contacté con el doctor Jonathan Holmquist, que en esa época era el director del Departamento de Español y Portugués de Temple University en Filadelfia. Y entonces obtuve una beca para venir a los Estados Unidos en el 2001 para hacer un máster primero, y luego hice el doctorado, el PhD, con una tesis sobre poesía latinoamericana enfocada en un autor chileno llamado Enrique Lin. Sí, mi padre era un abogado liberal, bastante culto, tenía una buena biblioteca, le encantaba leer literatura y leer historia. Su pasión era la historia, y entonces era profesor de historia, y también después fue profesor de ciencias sociales en la Universidad Nacional de Piura, universidad a la que él contribuyó decisivamente a fundar, a construir, la Universidad Nacional de Piura. Entonces, ¿cómo se llama tu papá? Mi padre se llamaba Aníbal Santibáñez Morales. La biblioteca de la Universidad Nacional de Piura lleva su nombre. Mi padre entonces era una persona con la cual uno podía conversar de literatura, de cultura, y él me apoyó, a despecho de que al comienzo, digamos, quizá sufrí un poco cuando yo le dije que yo era un poeta, porque existe la idea de que los poetas se mueren de hambre, ¿no? Entonces él quizá sufrió un poco por eso. Pero yo le dije: papá, mira, si yo no soy lo que yo quiero ser, voy a ser un hombre infeliz. ¿Tú quieres que yo sea infeliz? No, me dijo. Entonces ahí lo convencí y me dijo: yo te voy a apoyar mientras yo pueda, yo te voy a apoyar. Mientras yo esté vivo, tú no te vas a morir de hambre. Así me dijo mi padre. Entonces, por eso es que yo pude estudiar en San Marcos, pude estudiar literatura, y bueno, él tuvo la lucidez, vamos a decir así, mi padre, me emociona al recordarlo,
de morir justo cuando yo salía de la universidad. Así que yo estaba preparado para la vida. Salí de la universidad y comencé a trabajar en la revista Oiga como periodista, que me dio a mí me dieron la oportunidad de trabajar en Oiga porque el director de la revista me dio una tarea de escribir algo y me dijo, me gusta cómo escribes, te quedas acá. Entonces fue por la literatura en realidad, pero tuve que aprender en Oiga que el periodismo no tiene nada que ver con la literatura, es otra clase de escritura, es otra clase de texto, es otra técnica con la cual tú escribes. Para mí, bueno, yo tengo como 13 años en los Estados Unidos, pero desde que yo he llegado, siempre tengo al Perú en el corazón, o sea, en la memoria del corazón, o en el corazón de la memoria, ¿no? Yo estoy en permanente diálogo con mis memorias peruanas, con las memorias de mi niñez, con las memorias de mi adolescencia, con las memorias de mi juventud en el Perú. De manera que cuando yo escribo, estas memorias afloran. Entonces, aunque yo salga y camine por el río Cooper, que está aquí a 2 cuadras, y haga un poema bucólico sobre la belleza del río y la frondosidad de los árboles verdes y los pájaros que están trinando sobre mi cabeza, de pronto por ahí surge un verso, surge una línea en la que yo recuerdo algo de mi país. Puede ser una situación familiar, puede ser también el recuerdo de algún amor, un objeto querido de mi casa. Roger, apelando al corazón de tu memoria, o a las memorias de tu corazón, como dices, quiero encauzarme en el tema central de nuestra entrevista ahora, asociado a los objetivos de este portal Castilla Vive. Ramón Castilla, obviamente de él debes saber algo o mucho. ¿Cuánto sabes de él y cuánto significa eso para ti? Bueno, lo que yo sé de Ramón Castilla, primero que nada, es lo que aprendí en el colegio. Yo tuve la suerte de ser alumno de un excelente profesor que había en Piura llamado Néstor Martos, un profesor de historia que había sido el profesor de historia del Colegio Nacional de Piura, que se llama San Miguel. Cuando ya estaba retirado, él pasó a enseñar historia del Perú en el Colegio de los Jesuitas. Entonces, ahí fue cuando yo lo conocí y fui alumno de él. Entonces, de él obtuve las primeras imágenes de Ramón Castilla, que eran, por supuesto, muy positivas, y donde él nos decía que posiblemente Ramón Castilla había sido el mejor presidente del Perú durante el siglo XIX. En el caso de Piura entiendo que también hay, no sé si una provincia o un distrito Castilla. Sí, exacto. ¿No es cierto? Sí, eso es muy interesante porque la historia que yo sé es que hubo una guerra contra el Ecuador en un determinado momento cuando Castilla gobernaba. Entonces el ejército peruano ha ido, no sé si estaría, posiblemente Castilla ha estado, porque resulta que se han tenido que desplazar hasta el norte para la guerra con el Ecuador. Y en la ciudad de Piura tradicional es una ciudad pequeña que fundaron los españoles y que creció de modo paralelo al río Piura. Al frente, o sea, cruzando el río Piura, había un barrio, digamos, nativo, ¿no?, que se llamaba Tacalá, fundamentalmente de gente del campo, ¿no? Tacalá, que es una voz nativa, Tacalá, de lengua sec, que es lo que hablaban los tayanes, que es la etnia nativa de la zona de Piura. Quedaba Tacalá. ¿Qué pasa? El ejército de Castilla acampó, o sea, puso su tienda de campaña en Tacalá. Entonces, a partir de eso, la gente comenzó a decir, bueno, el sitio donde estuvo Castilla, ¿no?, la zona de Castilla. Finalmente quedó como Castilla. Y es el distrito más famoso de la ciudad de Piura, el más antiguo, por supuesto, ¿no? Prácticamente se podría decir que la ciudad de Piura está formada por Piura, el río Piura en el medio, y Castilla,
al costado, ¿no? Y el origen del nombre de Castilla es pues porque ahí estuvo el ejército de Ramón Castilla. Yo recuerdo que la plaza Ramón Castilla, es la más importante del distrito, y hay un monumento a Castilla, hay un busto allí. Y yo recuerdo haber presenciado algunas ceremonias allí, incluso con mi padre, cuando era presidente del Instituto Ramón Castilla en Piura. Yo recuerdo a mi padre hablando sobre Castilla, ahí en la Plaza Ramón Castilla, en alguna de estas ocasiones de conmemoración. Antes de pasar a otro punto, quisiera ver si en tu memoria del aprendizaje que tuviste de Ramón Castilla como uno de los presidentes, tal vez el mejor del siglo XIX, ¿qué otro detalle se asocia a ese personaje o a su gobierno dentro de tu memoria? Bueno, la memoria que yo tengo es que durante el gobierno de Castilla el Perú vivió una especie de gran auge, ¿no? Tengo entendido que el Perú se colocó como una de las naciones más importantes de Sudamérica en ese momento, y Castilla modernizó el país también, es lo que sé, ¿no? Y otra cosa que conozco es que fue la época del boom del guano. Entonces Castilla supo administrar para el Estado muy bien estas ganancias que obtenía este fertilizante cuando era vendido en Europa, ¿no? La liberación de la raza negra, de la raza africana, hablando con más propiedad, eso me parece un elemento fundamental. Y fíjate que fue mucho antes que la emancipación aquí en los Estados Unidos, de Abraham Lincoln. Así es. ¿No? No solo de los negros esclavos, sino también del tributo indígena, que después se restituye, claro, pero hubo una especie de percepción de libertad social, ¿no? ¿Cuánto ha inspirado a la literatura peruana este personaje? Bueno, lo que tú sabes, ¿no? Claro. La verdad es que yo tengo entendido que hay abundante material sobre Ramón Castilla en la poesía peruana. Pero en el campo de la narrativa, sí. Yo he leído y recuerdo que leí con mucho agrado una tradición de Palma que se llama algo así como la posición ecuestre, que es muy interesante porque lo que cuenta la tradición es que, bueno, de algún modo la tradición alude al carácter, digamos, popular de Ramón Castilla, ¿no? Digamos así como que no habría tenido una gran ilustración, una cosa así. ¿Por qué? Porque resulta que alguien le iba a hacer un cuadro a Castilla, ¿no? Siendo presidente, y entonces el artista o el encargado de esto le pregunta a Castilla si quería que el cuadro fuera en una posición ecuestre. Y lo que cuenta Palma es que Castilla le dijo, eso se lo contesto mañana. Y entonces habló con un subalterno, con un teniente, y le dijo, teniente, mañana preséntese usted en posición ecuestre acá. Y entonces al día siguiente, bueno, el teniente se presentó en su caballo, pues, montada en un caballo. Esa es la posición ecuestre, pues, ¿no? Entonces lo que alude Palma, pues, es que Castilla no habría sabido qué cosa era una posición ecuestre, pero incide en la gracia y la picardía, o sea, la inteligencia de Castilla también, o sea, porque resuelve el problema fácilmente y rápidamente, ¿no? Y entonces así pudo decirle al pintor, sí, ok, en posición ecuestre. A nivel de poesía está Carlos Augusto Salaverry. Ajá. Otro piurano. Es cierto, he sabido del poema de Salaverry, pero la verdad que no lo conozco. No,
hace una elocuencia muy interesante. Tampoco tengo el texto completo, solamente algunos extractos. La elocuencia que hace de su honestidad en la administración pública, ¿no? Eso es muy importante. ¿No? Y algo que termina diciendo el poema, precisamente por ser honesto, es que tenía que terminar siendo pobre, tenía que terminar morir siendo pobre, ¿no? Ese era el premio de la honestidad. Bueno, un premio para la gloria, pues. Exacto, ¿no? Héroes o eventos históricos que recuerdan nuestro calendario cívico han significado fuentes de inspiración en la literatura. Claro, hay muchos textos y autores que han recordado fechas importantes para... En literatura. En literatura, sí. O sea, por ejemplo, yo recuerdo un texto famoso, es una prosa en realidad, de Manuel González Prada, sobre Grau, por ejemplo. Yo mismo cuando en los años 80 escribí un libro que se llama Homenaje para Iniciados, en el que hay un poema mío que se llama La guerra con Chile, en el que más o menos describo una situación durante la ocupación chilena de Lima, ¿no? Y es de algún modo una crítica a las clases dominantes que no supieron defender el país, y más bien hay una posición anarquista, vamos a decir así, del personaje del poema, que durante la ocupación chilena se encierra con unos amigos en el sótano de su casa y se dedica enteramente al amor con un grupo de amigos y amigas, y prefieren morir encerrados que salir y aceptar la dominación de la ocupación extranjera en el país, ¿no? Esto tiene que ver, claro, con las ideas de tipo anarquista que yo manejaba en esos momentos, que informan ese poema, ¿no? Y ese poema está dedicado a Miguel Grau. Roger Santibáñez, literato de origen peruano, ¿cómo piensa o imagina que podía aportar al Perú ahora? Bueno, yo siempre he pensado y sigo pensando que el aporte que yo puedo hacer a mi país es a través de mi obra literaria, a través de mi obra poética, ¿no? Es decir, primeramente hay un aporte a nivel de la lengua. El trabajo que yo hago con la lengua, con el español, está muy relacionado al español que se habla en el Perú. Entonces, ese es el primer aporte que yo ofrezco, o que yo quisiera ofrecer. Es decir, el uso de la lengua del español peruano en mi poesía. Ese es el trabajo que yo hago, ¿no? Hay una búsqueda por el mejor uso de nuestra lengua, un lenguaje que tenga belleza, básicamente, y que pueda ser un testimonio real de la condición humana. Eso es lo que yo pretendo. Dos de los poetas emblemáticos de Latinoamérica son muchísimos probablemente, pero mundialmente reconocidos son Pablo Neruda y César Vallejo. Alguien como el ya fenecido escritor uruguayo Mario Benedetti hacía una linda comparación de ambos, y decía que mientras Pablo Neruda era un exégeta del poema, era un erudito en el poema de la palabra, ¿no? Vallejo violaba la palabra, la transformaba, la torturaba, la estrangulaba para expresar el sentimiento. No era una construcción erudita de la palabra, un uso erudito, sino era
más en otra. Y tal vez por eso decía él, Vallejo tiene una fama más popular que Pablo Neruda. ¿Compartes esa Bueno, opinión? claro, lo que pasa es que serían dos famas en realidad, porque Neruda también tiene una enorme fama como el gran poeta del amor, por ejemplo, es absolutamente popular, ¿no?, en el mundo hispánico, ¿no? Lo que pasa es que la fama de Vallejo o la aceptación de Vallejo está por otro lado, por lo que tú dices. La aceptación y la fama de Vallejo está por la profundidad humana con la que Vallejo es capaz de expresar el ser. Entonces, y el ser latinoamericano. ¿Con cuál de estas, digamos, corrientes, personas o líneas o sombras está identificado Roger Santibáñez? ¿O con ninguna? ¿O con ambas? Bueno, claro, en realidad no me correspondería contestar a cuál de las dos, sino a los lectores, no a la gente que lea. Pero yo te puedo decir lo que yo quisiera, mi voluntad como poeta. Yo trato de hacer una especie de fusión de ambas. Es lo que yo busco. Trato la belleza de la palabra, ¿no? Trato de trabajar el lenguaje en su expresión más decantada, pero al mismo tiempo trato de expresar ese hondón del alma, esa profundidad que tiene Vallejo. No solamente la belleza, digamos, entre comillas, nerudiana, sino también trabajo la destrucción de la palabra como Vallejo, definitivamente. Roger, antes de que puedas leernos o con tus propias palabras decirnos algunos versos o prosas que has escrito en referencia directa o indirecta al mariscal Ramón Castilla, obviamente creo que no es reciente, quisiera que tú puedas dirigir, darle un mensaje a los castillistas en general, a los peruanos en particular, pero más en particular a nuestra juventud castillista, al cual esperamos que llegue esta entrevista, hacia los cadetes del Colegio Militar Ramón Castilla y los profesores del área de comunicación, el director académico, las otras autoridades, ¿no?, y todos los ex cadetes que ya llegan a ser 50 promociones ingresadas este año. ¿Qué podrías decirle como mensaje ahí? Bueno, el mensaje que yo podría darle a todos ellos es que sigan la figura de Ramón Castilla. Es decir, es muy importante para un ser humano tener un ideal en la vida, tener un deseo de lograr ciertas cosas, de realizarse en este camino, en el camino que cada quien escoja. Entonces, yo pienso que la figura de Castilla es un ícono importante, históricamente hablando, en la configuración de aquel ideal de vida y de realización histórica que cualquier ser humano tiene en el fondo de su corazón. Una vez más, amigos del portal TV Castilla, vamos a cerrar esta entrevista, este reportaje en esta ocasión con nuestro literato peruano, residente en Collingstown, Nueva Jersey, los Estados Unidos, y profesor de literatura en la Universidad Temple de Pensilvania. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos en una siguiente edición. Castilla. Yo nací en Castilla, Piura, donde el Libertador sentó su ejército de campaña en una guerra contra el Ecuador. El sitio se llamaba Tacalá, pero después de Castilla se llamó Castilla. Mi padre era castillista. Con él aprendí a amar a don Ramón y asistí con mi viejo a las ceremonias del instituto en Piura en los tempranos 70s. En Lima, después yo he escuchado a gente morena cantar que viva mi papá, que viva mi mamá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Yo no debería ser castillista, porque el Libertador
derrotó a mi bisabuelo Manuel Ignacio de Vivanco y lo sacó del poder. Pero a mí me importan poco los odios familiares. Sé que Castilla ganó en buena lid. No sé mucho de don Ramón. He leído que para muchos fue el mejor presidente del Perú durante el siglo XIX. También conozco la famosa tradición de Ricardo Palma sobre la posición ecuestre, gracia e inteligencia del Libertador. El cine en Piura, donde vi mi primera película, se llamó Ramón Castilla, y la gente le decía simplemente el Ramón. Días de mi niñez, cuando descubrí una ilustración suya en mi cuaderno escolar, falleciendo en las arenas de Tibiliche. No sé por qué me impresionó. Había algo de grandeza en aquel cuadro, la grandeza de Ramón Castilla, que hago mía en esta página escrita en su homenaje.